Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos entonces esta emisión. El próximo 1 de junio, NUAM pondrá en marcha el día cero, la primera fase operativa de integración entre las bolsas de Chile, Colombia y Perú, enfocada en el mercado de renta variable al contado. Las tres plazas mantendrán su independencia jurídica y regulatoria, pero operarán bajo una infraestructura tecnológica común basada en Nasdaq Eclipse Trading y la nueva pantalla TWS. Les cuento que con este cambio, corredores y participantes del mercado utilizarán reglas homologadas para el ingreso y calce de órdenes. Los inversionistas seguirán accediendo a través de intermediarios autorizados, mientras que los participantes internacionales podrán operar mediante Direct Market Access. El nuevo modelo organizará los mercados bajo los códigos XSGO para Chile, XBOC para Bogotá y XLIM para Lima. Los valores serán líquidos y operarán en el segmento continuo, mientras los menos líquidos pasarán a esquemas de subasta. El sistema también incorporará segmentos como ETF, Dual Listing y Mercado Global. El motor Nasdaq Eclipse será el encargado de administrar el libro de órdenes y ejecutar el calce automático bajo prioridad de precio y tiempo. Además, la infraestructura implementará nuevos protocolos como ITH, OUH y CH y FIX5 para Market Data y conectividad. NUAM declaró que esta primera etapa no modificará los sistemas de compensación y liquidación, por lo que entidades como CRCC, DCB y Cavalí continuarán operando bajo los mismos flujos actuales. Les cuento que a esta hora ya cerraron operaciones las bolsas internacionales y vamos a revisar cómo le fue a Wall Street en la jornada. Los índices Standard & Poor's 500 y Nasdaq alcanzaron nuevos máximos históricos intradía este martes, impulsados por el repunte de las acciones tecnológicas y el optimismo del mercado sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. De esta manera, el Dow Jones vemos que termina con un aumento de 200 puntos, 0,58% en 50.579, mientras que el Standard & Poor's 500 finalizó con una ganancia del 0,61% en 7.519 y por su parte el Nasdaq también aumentó más de 300 puntos o un 1,19% en 26.656 unidades. El lunes los mercados estadounidenses permanecieron cerrados por el feriado de los caídos. El principal impulso vino del sector de semiconductores. Las acciones de Micron Technology se dispararon 21% y subieron el $1 billón en capitalización bursátil, apoyadas en perspectivas positivas de analistas. Entre los VS, que ve más del 100% de potencial de alza para la compañía. Otras empresas del segmento de memoria también avanzaron. El ETF Raw Deal Memory alcanzó 15% y marcó un nuevo récord. El mercado sigue atento a los desarrollos en Medio Oriente. El presidente Donald Trump afirmó que las negociaciones con Irán avanzan bien, aunque advirtió que Estados Unidos podría retomar la ofensiva si no se logra un acuerdo. Además, el Comando Central de Estados Unidos informó que realizó ataques de autodefensa en el sur de Irán, incluyendo objetivos como sitios de misiles y embarcaciones iraníes que presuntamente intentaban instalar minas. Tras los ataques, los precios del petróleo moderaron sus movimientos. El WTI cayó 3% hasta los $93 por barril, mientras el Brent subió 3% hasta los $99 por barril. Pese al optimismo del mercado, analistas advierten que persisten riesgos relacionados con la inflación y el impacto económico del conflicto. El mercado ya asigna una probabilidad cercana al 13% a una subida de tasas de la Reserva Federal en junio, frente al 0,9% hace un mes, según la herramienta FeedWatch. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUA.
Vamos a observar entonces de qué manera finalizó la Bolsa de Valores de Colombia con el MSCI Colcap aumentando más del 4%, 4,48% específicamente en 2.228 puntos. Respecto a las acciones que tuvieron mayor desempeño en la jornada de hoy, el primer título en avanzar fue Ecopetrol con un alza de el 7,69% y esto debido a que la petrolera colombiana formalizó la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones en la Bolsa de Valores de Brasil. La operación plantea la compra de 116.110.717 acciones ordinarias de la petrolera independiente Brava Energía, lo que representa aproximadamente el 25% de su capital social en circulación. El precio establecido para la OPA se fijó en 23 reales por acción, cotización que representa una prima de alrededor el 20,9% sobre el precio promedio ponderado por volumen de los títulos de la compañía durante los 90 días inminentemente anteriores al lanzamiento formal de la OPA. Es por esto que hoy la acción de Ecopetrol finaliza con un alza superior a el 7%. La Bolsa de Valores de Colombia finalizó también con un aumento superior al 7%. Grupo Argos también ganó 7,04%. Cibes de la acción preferencial subió 6,83% y Grupo Aval de la acción preferencial pues también vemos que tuvo un aumento superior a el 6% y se sumó a la lista de Vivienda Group de la acción preferencial también con una subida bastante considerable superior a el 6%. Este tipo de acciones con alta ponderación dentro de la Bolsa de Valores de Colombia claramente la hicieron repuntar más del 4% al cierre de esta jornada. Por su parte, Mineros y Grupo Energía Bogotá fueron las únicas dos acciones que presentaron comportamiento negativo en la jornada, siendo Mineros la que más perdió con una baja de el 2,62%. BBVA Colombia puso en marcha una nueva funcionalidad para el segmento empresarial que permite realizar pagos interbancarios en tiempo real hacia otras entidades financieras, utilizando tanto llaves interoperables como cuentas bancarias tradicionales. La solución es diseñada para facilitar procesos como pago de nómina, proveedores y devoluciones, con una validación disponible de 24 horas y validación de transacciones en segundos. Según la entidad, las transacciones mediante llaves podrán realizarse hasta por 11,5 millones de pesos, mientras que las operaciones cuenta a cuenta alcanzarían montos de hasta 250 millones de pesos. BVA proyecta procesar más de 3 millones de transacciones mensuales bajo este esquema, en un contexto donde la banca colombiana avanza hacia modelos de pagos inmediatos e inoperables para el sector operativo. Turno hoy es para la Bolsa de Comercio de Santiago, que hoy finaliza con una variación negativa del 0,72%. Recordemos que en la sesión anterior había tenido un alza superior al 2%, lo que la llevó a aumentar más de 10.800 puntos. Hoy vemos que se reduce un poco su valor en 10.747. Ayer Cencosud y Latam fueron las acciones a las que mejor les fue y por lo tanto lograron un repunte considerable en el IPSA. Hoy podemos observar entonces que empresas como por ejemplo Compañía de Cervecerías Unidas, Cencosud, Inversiones Aguas Metropolitanas y el Holding Cap fueron las 4 acciones con menor desempeño en la sesión de hoy. Compañía de Cervecerías Unidas retrocedió 2,85%, Cencosud bajó 2,73% e Inversiones Metropolitanas descendió 2,59%. El Holding Cap también se sumó a la lista de acciones en negativo con una variación negativa del 2,19%. Por su parte, acciones como por ejemplo Inversiones La Construcción, Empresa MPC, Salfacorp y Entel fueron las 4 acciones con mayor desempeño, siendo Inversiones La Construcción la de mayor aumento en 6,40%. Banco Falabella comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero la renuncia de Edmundo Hermosilla al cargo de vicepresidente del directorio de la entidad financiera. La salida se hizo efectiva el mismo 25 de mayo, fecha en que fue presentada formalmente la dimisión. El hecho esencial fue informado por la gerente general del banco, Maya Holman Sturm, y a incumplimiento de las normas del mercado financiero chino. Hasta el momento, la entidad no ha entregado detalles sobre las razones de la renuncia ni sobre un eventual reemplazo para la vicepresidencia del directorio.
Bolsas que integran NUAM, el turno es para la Bolsa de Valores de Lima, que hoy finaliza con una variación positiva al 3%, lo que nos permite concluir que NUAM finaliza la sesión de manera mixta. Colombia finalizó en positivo, Chile en negativo y Perú también lo hizo de manera positiva, con un alza superior en su principal índice del 3,28%. El índice SELEC también aumentó 2,62% para ubicarse en 1.407. Recordemos que pese a la volatilidad que ha tenido esta bolsa, el índice SELEC se había mantenido sobre los 1.300. Sin embargo, hoy vemos que rompió esa barrera y ya llegó nuevamente a tocar racha de 1.400 puntos. El índice general también llegó a los 54.627 puntos, una subida de puntos bastante considerable en la sesión de hoy, teniendo en cuenta que la variación fue superior a el 3%. Vamos a observar entonces qué acciones influyeron dentro de su comportamiento, y el primer título en hacerlo fue la sociedad minera El Brocal, que tuvo un aumento del 14,39%. Southern Copper Corporation también avanzó 5,08%. Compañía de Minas Buenaventura ganó 5,05%. Credit Corp tuvo una ganancia del 4,70% e Intercop Financial Service también tuvo un aumento en la jornada de hoy superior al 1%. Por su parte, AENSA, Southern Perú Copper Corporation, la sociedad minera El Brocal y Cementos Pacasmayo fueron las 4 acciones en presentar comportamiento negativo. AENSA retrocedió 17,74%. En noticias del mercado limeño, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú autorizó el inicio oficial de operaciones de Banco Efectiva, que operará bajo la marca Effective Bank tras completar su conversión desde la financiera. Con esta transformación, la entidad se convierte en el banco número 20 del sistema financiero peruano y reduce así el número de financieras activas en el mercado local. La nueva licencia permitirá a Effective Bank ampliar su portafolio hacia cuentas corrientes, depósitos, tarjetas y operaciones internacionales. La entidad cerró el primer trimestre del 2020 con una utilidad neta de 25,5 millones de soles, un crecimiento interanual del 33%, mientras que su rentabilidad sobre el patrimonio alcanzó 27,2%. Resultados respaldaron el proceso aprobado por la Superintendencia de Banca. Y luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela para observar de qué manera finalizó el IBC. Les cuento que el índice bursátil de Caracas aumentó 1,69% para ubicarse en 5.748 puntos. Por su parte, otros índices que la componen, es decir, el financiero y el industrial, finalizaron de manera mixta. El financiero con un aumento del 2,18%, mientras que el industrial con una variación negativa del 0,37%. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página del canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico. Hola amigas, amigos, clientes de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida a la revisión semanal de los mercados y, como es tradición, partamos repasando el desempeño de las principales macro clases de activos durante la semana pasada. Semana donde, por diferentes razones, entre las principales, un mayor apetito por riesgo en el sector tecnológico y también un avance en las negociaciones en la guerra de Irán con Estados Unidos e Israel muestran que las acciones globales tienden a mostrar una recuperación, con el índice global subiendo 1,28%. Si bien tuvimos una alta volatilidad en el mercado de tasas de interés, finalmente estas terminan comportándose marginalmente a la baja y con eso el índice también global de renta fija termina rentando 0,3%. En el caso de los commodities vimos una reversión 1,5% a la baja, el dólar contra monedas desarrolladas prácticamente planas, mientras que las monedas emergentes se aprecian contra el dólar. En el mercado local tenemos una semana de recuperación en el IPSA, 1,37% de retorno. La renta fija chilena, principalmente la curva en UF, muestra un aumento y con esto terminamos con una rentabilidad negativa en la clase de activos, 0,16% negativo,
y el peso chileno que en la semana se aprecia contra el dólar. En lo que va del año, las acciones globales llevan una rentabilidad en dólares de 10%, la renta fija prácticamente plana, los commodities 26% y el dólar se deprecia 0,34% versus las monedas de mercados desarrollados. En términos de la rentabilidad en la parte accionaria, destaca Europa entre las principales bolsas con un retorno de 2,89%. En el caso de los emergentes fue algo menor la rentabilidad, destacando Asia emergente con un retorno de 1,29%. Por el lado de la renta fija, los papeles de mayor duración, en este caso los soberanos y también los de investment grade, son los que muestran un mayor avance con un 0,34% en la última clase de activos, mientras que el resto prácticamente plano. Y a nivel de monedas, destaca algo de estabilización en la crisis que está sufriendo a nivel fiscal y político el Reino Unido. La libra se aprecia 0,8%, mientras que de cara ya a las elecciones, primera vuelta en Colombia, el peso en ese país se aprecia 3,86%. Por último, a nivel de commodities, el petróleo, y esto es ya tomando el día lunes también como retorno, muestra una caída de 8,37% cuando medimos el WTI. Y en el caso de los commodities por el lado de metales, prácticamente todos negativos, con excepción del cobre que sube 0,83%. Entre las principales noticias de la semana tenemos primero que se fundamenta un mayor optimismo por una potencial reapertura del estrecho de Hormuz y esto presiona a la baja los precios del petróleo. Tuvimos el día sábado una publicación en la red social Truth Social, donde Donald Trump hace público una conversación coordinada entre diferentes países de Medio Oriente y un potencial firma de un acuerdo de entendimiento, un MOU, para alcanzar la paz. ¿Ya? Esto a la espera de una respuesta con los petitorios que tendría Irán y de alguna forma también haciendo prever que estaríamos cerca de la firma de este potencial acuerdo. Con esto, como se puede ver en el gráfico central, los precios del WTI y también del Brent muestran una caída importante. Esto es a la mañana del día lunes, el transando $97 el barril, ahí rompiendo la barrera de los 100, mientras que el WTI transando $91 el barril. De todos modos, cuando vemos con datos más concretos que se ha abierto el estrecho de Hormuz y eventualmente también reiniciado el tráfico de diferentes barcos y cargueros, por ahora no ha sido así. Este gráfico de la derecha nos muestra el total de buques cruzando, midiendo una semana móvil con dirección este-oeste en la línea celeste y oeste-este, o sea, saliendo del estrecho con la línea azul oscura y se mantiene en niveles bastante deprimidos. Cuando hacemos una separación a conteo de barcos por día, acá se puede apreciar desde principios de año los diferentes tipos de naves o buques. Arriba, por ejemplo, los cargueros, después de carga seca en celeste, los banqueros en gris, lo de diferentes granos en la parte roja, los portacontenedores después en celeste y así hacia abajo, donde básicamente estos se mantienen bastante deprimidos, es al cierre del día sábado, de todos modos, en relación a lo que era previo al inicio de la guerra, el día 28 de febrero, y si hacemos un zoom en ese periodo, es decir, el periodo de la guerra, prácticamente esto se encuentra inactivo con algunos saltos en algunos muy específicos, por ejemplo, los cargueros de bienes generales, que es la línea verde. Segunda noticia de la semana, tenemos la minuta de la Reserva Federal y también, coincidentemente, la confirmación para el cargo de presidente de la Reserva Federal por parte del Senado a Wayne Warch. En este caso, el análisis de nuestro equipo macro recoge un sesgo algo más hawkish en la última minuta de la Reserva Federal, obviamente incorporando los riesgos de inflación, producto de un aumento en el precio de los combustibles y la eventualidad de traspaso al resto de la economía. Esto puede eventualmente alterar el crecimiento económico, que por ahora sigue siendo muy dominado y explicado por el boom de CAPEX relacionado a la inteligencia artificial. Adicionalmente, acá podemos apreciar el escenario
de Política Monetaria contempla hoy un potencial aumento de 25 puntos base para los próximos 12 meses, es decir, hoy el mercado está algo más hawkish, como se puede decir. Eh, Recordemos que previo a la guerra, el mercado de futuro de tasa de interés en Estados Unidos tenía incorporado hasta dos recortes de 25 puntos base, o sea, en el delta ha pasado de dos recortes a un aumento, así que parte de este tono algo más restrictivo de las minutas de la Reserva Federal están incorporados en el mercado de tasas hoy. Segunda noticia, tercera noticia de la semana, bueno, tuvimos los resultados de Nvidia, la empresa más grande en términos de capitalización de mercado abierta en bolsa y muestra un crecimiento en ingresos de 85%. Esto fue una sorpresa positiva, fue mejor de lo que esperaba el mercado. Es obviamente impresionante la cantidad de ventas que tiene la empresa, los márgenes y también la generación de caja. Esto se explica prácticamente por el negocio de data centers, esto es el uso que le están dando los hyperscalers para la parte de analítica, procesamiento, inferencia también, entrenamiento a los motores de inteligencia artificial y anuncia un programa de recompra de acciones por 80.000 millones de dólares. Ahí está a la izquierda las diferentes métricas de la empresa, todas muy positivas y mejor de lo que esperaba el consenso de mercado. Algo que eventualmente pudo haber decepcionado es el tamaño de este programa de recompra de acciones, que de todos modos sigue siendo bastante elevado. Y en la derecha podemos ver los múltiplos, en este caso la razón precio-utilidad, tomando la utilidad proyectada a 12 y 24 meses en blanco y azul respectivamente, donde el gráfico superior nos muestra esta métrica para acciones de Nvidia, que está transando hoy por hoy con un descuento respecto a el promedio de los últimos 6 años, un descuento relevante en 21.7 veces cuando miramos las utilidades proyectadas a 12 meses y en 16.6 veces cuando miramos las utilidades proyectadas para los próximos 24 meses, ambos una división estándar va al promedio de esa ventana, mientras que cuando miramos el mismo ratio y con la misma ventana de proyección en el sector de semiconductores, esto está transando con un premio respecto a la ventana de 6 años que estamos también utilizando para el caso de Nvidia. Bueno, es de extrañarse, el sector de semiconductores ha sido uno de los mejores de rendimiento en los últimos 12 meses. Por último, ya casi terminando, la temporada de resultados en Estados Unidos, que ha sido bastante positiva, ha visto un crecimiento prácticamente de 28% en las utilidades cuando no se hacen los ajustes por ventas o utilidades extraordinarias. Han reportado ya prácticamente un 95% de las empresas que componen el índice y 83% de ellas han mostrado sorpresas positivas. En el caso sectorial vemos que el de Communication Services es junto al de Consumer Staples y también el de Information Technology los que muestran la mayor cantidad de empresas reportando sobre lo que esperaba el consenso de mercado. Ahí está el comparativo en relación a los últimos trimestres del año 2023 y la conclusión es que este ha sido uno de los mejores trimestres reportados por las empresas que componen el S&P 500 prácticamente en su historia. ¿Qué fue movió al mercado la semana previa? En el caso del S&P 500, el sector tecnológico ligado a dos noticias principalmente. Lo primero, ya mencionamos lo de Nvidia, el backlog de ventas hace prever que todavía quedan al menos 12-24 meses de fuerte nivel de crecimiento para todo el ecosistema de inteligencia artificial. Esto desde obviamente los data centers, las empresas que proveen la energía, las empresas de memorias, también los switch, los conectores y así en la cadena de valor. Y adicionalmente también un anuncio de inversión en quantum computing por el lado del gobierno federal ayuda a que algunas de estas empresas también tengan un buen desempeño, como fue el caso de IBM, que salta a 15,75%. Por el lado negativo, en el caso del consumo tradicional, empresas de supermercados que reportan resultados mejor a lo que esperaba el mercado, pero con guidance algo más débil. Es el caso de Walmart, que termina cayendo 8,5% en la semana. Y por último, la disrupción de la inteligencia artificial haciendo ya efectos en algunas de las compañías que se ven amenazadas. Por ejemplo, el caso de Intuit, que cae casi 20% también en los anteriores
5 días. En el caso chileno, un programa de compra de acciones por parte de Chile, en el caso de sus controladores, hace saltar la acción en 15,5%, el premio que está pagando es más o menos de 30%, eso se destaca por el lado positivo, y por el lado negativo vemos una caída en el margen, en el precio del litio, y eso arrastra a las acciones de Sokimich y las empresas holding que están sobre esta. Para esta semana, hartos datos de actividad económica y también de encuestas. En el caso de Estados Unidos, la actividad nacional económica que publica la Fed de Chicago, también la confianza del consumidor del Conference Board, y el día jueves tendremos datos de inflación, el PCE, y también la segunda entrega del PIB del primer trimestre anualizado en ese país. Terminando el viernes con datos sectoriales en Chile, donde el mercado espera algo de recuperación en las ventas de retail, y veremos cómo ya empiezan a publicarse los datos de producción industrial, manufacturera, y eventualmente si hay algún rebote en el IMASEC de cara a la próxima semana. Eso es por esta semana. Como siempre, agradecemos que revisen nuestros videos, nuestras actividades también en redes sociales, y obviamente también nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias.